eso hay que consumarlo. Y entonces le rasgó las ropas. Y él dijo, ¿qué dijo José? Y ella asió sus ropas, diciendo, duerme conmigo. Entonces él le dejó sus ropas en la mano de ella y huyó. Y cuando vio ella que él había dejado sus ropas en su mano y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mira que nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Entonces esta mujer aquí está buscando una excusa para poder salir ella libre de toda culpa. En vista de que ella no pudo cumplir su deseo, acusó a José de violador. Y esa es una prueba en la cual José pasó, porque José no estaba dispuesto ni a defraudar a Potifar, ni tampoco estaba dispuesto a desagradar a Dios, porque ese era su propósito, agradar a Dios. Entonces vemos cómo se presenta una prueba. Pero también tengo un ejemplo de una tentación. Y aquí en más, ya lo hemos estudiado varias veces, y es a David. Esa es la misma situación desde diferentes puntos. Y la palabra de Dios nos dice en el libro de Samuel, 2 de Samuel 11. Y sabemos esta es la tentación que le pasó a David con Betsabé. El 11, 1, dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rahab, pero David se quedó en Jerusalén. Se quedó haciendo locha, descansando, ¿sí? Y sucedió que un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, o sea, pasó todo el día haciendo pereza, y se levantó, y entonces se paseaba en el terrado de la casa real, y vio desde el terrado real a una mujer que se bañaba, la cual era muy hermosa. Y ahí vamos donde estábamos hablando. Y ahí comienza su concupiscencia a actuar sobre él. Él ya la vio. Ya comienza su mente a planear todo. Ya comienza a gestarse todo en su imaginación. Y cuando es seducido al máximo por su concupiscencia, decide, vamos a actuar. Y dice, y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañando, la cual era muy hermosa. Entonces ya David, cuando la ve y gesta todo, dice, bueno, esta es. Envió David a preguntar por ella. Ya inicia a preguntar, ¿quién es esta mujer? Y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Si David se hubiera detenido en ese punto, hubiera evitado caer en pecado. Hubiera evitado el gran mal que le vino a toda su familia a raíz de su pecado. Y ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta que no podemos dejarnos llevar por el pecado. No podemos dejarnos llevar por el pecado, pero ahí David estaba encendido, el furor, él estaba como la mujer de Potifar, diciendo, esta es mía. Y cuando está en medio de la tentación, las personas que se dejan llevar por la tentación, sienten un gran deseo, un fuego, que no los deja pensar, que no los deja mirar claramente. Y yo buscando encontré un poema
que dice dulce tentación. Y dice, dulce tentación de repetir en mi boca el sabor de tus besos, sabor hechicero que embriaga la vida cual dulce licor. Entonces así se siente, como esto es lo máximo. Dice, sabor de cada beso que acrecienta el fuego de mi pasión. Le está hablando a la carne. Dice, besos que llevan por siempre bordados en el alma, escritos con tinta indeleble, el deseo y el amor, y que quedan tatuados dentro del corazón. Entonces se imaginan, eso es cuando estamos en medio de la tentación, es una ilusión que el enemigo nos crea en la mente, que nos crea, que no nos deja ver más allá. Y comenzamos en pensar, concretar lo que hemos acordado en nuestra mente. Cuando a David le dicen, esta es mujer de Urías Eteo, a él no le importó. ¿Qué hizo David? La palabra dice que envió David mensajeros y la tomó. O sea, allí ya completó el pecado. Completó el pecado. Y vino a él y durmió con ella. Y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Ya de ahí en adelante sabemos el resto de la historia. Pero vemos que si se hubiese detenido todo en el momento en que simplemente fantaseó, la historia hubiese sido diferente. Pero eso terminó con la muerte de Urías, terminó con un gran castigo para la casa de David. Y se hicieron David hizo tantas cosas, la muerte de su hijo. Fueron tantas cosas que pudieron haberse evitado. Si nosotros pensamos en agradar a Dios, si nosotros cuando estamos en medio de la prueba o la tentación, ponemos nuestros ojos en el Señor, las cosas son diferentes. Porque sabemos que la tentación se puede combatir. No tenemos que caer. ¿Y quién nos dio el ejemplo de que la tentación se puede combatir? Jesús, nuestro Maestro. Porque Él fue tentado. Y dice la palabra de Dios en 1 Corintios 13. 1 Corintios 13 nos habla de que Primera de Corintios 13, 1 Corintios 10, lo siento, 1 Corintios 10, 13. La palabra de Dios nos dice, mas no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. La palabra de Dios nos dice que nosotros no tenemos que caer. No tenemos que caer en la tentación. Y las tentaciones que tenemos son diferentes. A cada persona le llega una tentación de acuerdo a su deseo. A las personas que les gusta hacerse a las cosas ajenas, bueno, viene el deseo de robar. O las personas que les gusta, que se quieren hacer millonarios de la noche a la mañana, ya vienen muchas tentaciones como, no sé, el narcotráfico o asesinatos o extorsiones o chantaje. Bueno, hay pecados para todo. No es únicamente el lado sexual, sino para todo hay pecado. Y todos los pecados se pueden detener. Y no podemos decir, oh, pero es que esta tentación que estoy sintiendo es lo más grande del mundo.
nadie le ha pasado una cosa de esta, es que a mí me pasa lo peor. No. Porque aquí la palabra nos dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero si nosotros ponemos nuestros ojos en Dios, nosotros podemos sobrepasar la tentación. Es más, el hermano Feliciano, leyendo la palabra en Efesios, hablando de la armadura de Dios, en Efesios 6, el 16 dice, en la parte del 16 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Porque es que el enemigo está pendiente de nosotros. Porque el enemigo sabe que nosotros queremos servirle a Dios. Y el objetivo de él es separarnos de Dios. Separarnos de Dios. Y entonces nosotros tenemos que tomar el escudo de la fe. Confrontar nuestra tentación. Si nosotros nos sentamos y hacemos un análisis de, bueno, ¿por qué me estoy sintiendo así? ¿Por qué estoy sintiendo este fuego en mi cuerpo? ¿Por qué estoy sintiendo que quiero hacer lo que va contrario a la voluntad de Dios? Porque la mejor forma de poder sobrepasar la tentación es poner esa tentación. Aquí está la tentación y aquí está la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Cuando vemos lo que dice la Biblia acerca de lo que estamos sintiendo, nos damos cuenta de que eso no va de acorde a lo que la palabra de Dios nos dice. Y ahí es donde nosotros debemos tomar la decisión. Bueno, ¿voy a hacer la palabra, lo que dice la palabra de Dios, o voy a estar contrario a la palabra de Dios? Debemos tomar decisiones. Debemos ser conscientes. Porque el enemigo nos tira los dardos. Y él se sienta a esperar a ver cuál es tu decisión. Pero al final, quien toma la decisión somos nosotros. El que toma la decisión somos nosotros. Y debemos ser conscientes y tomar la decisión. Si servimos a Dios o vamos en contra de su palabra. Si agradamos a Dios o nos dejamos seducir por el pecado. Si caminamos la senda hacia la luz o si nos vamos hacia las tinieblas. El martes la pastora hablaba acerca de qué hay que hacer para ir al infierno. Cayendo constantemente en el mismo pecado. Quiere decir que hay algo mal. Quiere decir que hay algo mal. Porque las pruebas, esas pruebas y tentaciones lo que deben es fortalecer nuestro espíritu. Crecer en Dios. Crecer para poder ser usados. Pero si caemos constantemente, entonces ¿cómo Dios nos va a poder usar? Si no tenemos las fuerzas para sobreponernos. La palabra de Dios nos dice que Jesús fue tentado en todo. En Hebreos 4:15 dice, y el Señor fue tentado en todo y no pecó. Y Jesús fue hombre. 100% Dios, 100% hombre. Y fue tentado en todo y no pecó. Y como lo decía la palabra, a nosotros no se nos ha venido nada especial. Todo lo que se nos ha venido ya le ha pasado a alguien más. Algunos han caído, otros han sobrepasado. Pero no es algo nuevo. Entonces tenemos que disponer nuestro espíritu a buscar al Señor. Lucas 4:3, la palabra de Dios dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento, todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido